pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Sexta temporada. Muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Pulsión de Radio, sexta temporada, episodio 9. Muy buenas noches, Florentina Gamarra, Diego Yaiche. Muy buenas noches, Gabriel Pulice, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Diego Yaiche. Buenas noches, Gamarra y Pulice, ¿cómo están? Bien, muy bien. Tenemos un estudio muy... mundialero. Sí, estamos con los globitos del Mundial, los globitos de Argentina. Yo la verdad que es el Mundial que desde que tengo uso de razón futbolística, que menos interés, la verdad que... Le está faltando pasión a este Mundial. No sé, a mí me viene generando como... Hay algunas cositas, ¿no?, que vienen generando cierto rechazo, en fin, no sé. Sí, y en la calle no se habla mucho del Mundial, cosas capaz extrañas. que me engancho, qué sé yo, no sé, vamos a ver qué pasa, pero una porquería esto. Bien. En fin. Bien. ¿Qué tenemos en el programa de hoy, Pulice? Bueno, ahora vamos a pasar enseguida, no sé si ya estará en línea nuestro invitado de hoy. Parece que sí, a ver. Entiendo que sí. Muy buenas noches. ¿Con quién estamos, Diego? ¿Con quién estamos y desde dónde estamos, no? Sí. Estamos con Luis Ignacio García, desde Córdoba Capital, Luis. Así es. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, un placer tenerte nuevamente acá en Pulsión de Radio. Bueno, en un ratito vamos a conversar con vos de tu último libro, Fascismo Cosplay. Así que bueno, ¿y qué más aparte de Luis, quién más va a estar en el programa de hoy? Bueno, hoy el teatro viene a la radio y vamos a presentar una obra maravillosa. Yo le decía a Mancay Espíndola, que es la dramaturga, que es su mejor obra, y hoy la obra es Nicandro y Alda, y hoy va a venir Nicandro. Ajá. Nicandro, que no es ni más ni menos que el padre. Bueno, no vamos a spoilear la entrevista. ¿Y qué vamos a tener después? Me parece que vienen los dos grandes... Sí, blues y whisky tenemos después, ¿no? Whisky y blues. Nuestros queridos bibliotecarios. Sí, con Carlos Marcos y Diego Baracat. Así es. Un nuevo capítulo de Los Bibliotecarios. El rincón de los libros. Bien. Luis, vamos a ir a un pequeño tema musical y a la vuelta estamos con vos. Sí, antes de ir al tema musical, porque es un tema musical que a mí siempre me pareció muy potente lo que dice, que me parece que está muy a tono con el tema de la entrevista, ¿no? Es un tema de Leonard Cohen que se llama Everybody Knows. Todos saben, todo el mundo sabe que los dados están cargados, pero sin embargo tiran los dados con los dedos cruzados. Todo el mundo sabe que la guerra ha terminado, pero sabemos que los buenos perdieron. Todo el mundo sabe que la pelea está arreglada, pero siguen apostando. Los pobres siguen siendo pobres, los ricos se hacen ricos, más ricos. Así son las cosas, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que el barco se hunde,
Todo el mundo sabe que el capitán mintió. Todo el mundo sabe. Todo el mundo tiene este sentimiento vacío como si su padre o su perro acabaran de morir. Todo el mundo habla con sus bolsillos. Todo el mundo quiere una caja de bombones y una rosa de tallo largo. Todo el mundo lo sabe. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bien, bueno, bienvenido Luis. Les contamos a nuestra audiencia que Luis Ignacio García es docente y ensayista, es doctor en filosofía y profesor regular en la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET. Bueno, ha publicado La Hora del Diamante, libro del cual tuvimos la oportunidad de conversar en otra oportunidad con él, Diario de un Duelo, del 2023, La Comunidad en Montaje, Imaginación Política y Postdictadura, en el 2018. Y bueno, y ahora este libro que acaba de salir este año, el 2026, Fascismo Cosplay, Crónicas del Desconcierto en el Laboratorio Argentino. Este libro lo editó Caja Negra. Luis, cuando empecé a leer el libro, iba, ¿no?, atravesando las páginas del libro, se me iba formulando una pregunta que finalmente me la contestás en las últimas páginas, bueno, hacia el final del libro. Pero de todas maneras, más allá que el libro me la contestó la pregunta que me iba haciendo, te la quería formular personalmente, ¿no? Y era, yo me pensaba, bueno, Luis Ignacio García, quien escribe este libro, ¿es una persona ilustrada? Yo creo que es una persona que en todo caso, después de distintas capas de procesos autorreflexivos, la ilustración de alguna manera es un gesto de, digamos así, un desencadenamiento de un proceso reflexivo que no queda claro a dónde va, un proceso autorreflexivo que en algún punto incluye cierta desesperación, porque la autorreflexión también tiene este carácter un poco recursivo de un vacío que parece estar siendo postergado, y en ese sentido hay una relación entre dos términos que en el libro parecen tener relaciones no simples, que es entre ilustración y nihilismo, ¿no? Es alguien que se formó en una época en la que la ilustración tendía a ser más bien el objeto de crítica, es decir, el final del siglo XX fue una época en la que más bien lo que primó fueron diagnósticos críticos con la racionalidad ilustrada, críticos con la idea de, digamos así, de una universalidad científicamente plausible. Y sin embargo, a la vuelta de la esquina del siglo, de algún modo, pareciera que, para quien escribe ese libro, fuese nuevamente pertinente la pregunta por cierta defensa de la ilustración, cierta defensa de ciertos criterios, o en todo caso cierta defensa de formas de la subjetivación para las cuales la construcción de criterios compartidos y comunes vuelve a ser un tema crucial. Y en ese sentido, ante de alguna manera, el derrumbamiento inducido de las distintas formas que teníamos de construcción de criterios compartidos para la política, para la racionalidad, para la construcción de destinos en común, obliga a no solamente volver a plantear la discusión fuerte respecto de formas de la universalidad, formas de la racionalidad, formas de la construcción política común y compartida, sino también a reconocer herencias que le den consistencia, fuerza, espesor y profundidad
a estas luchas del presente, y en ese sentido se reivindican distintos pasados. Uno de esos pasados es el de la ilustración. Esa sería mi respuesta larga, digamos así. Ujú. Que en realidad podría ser muchísimo más larga, porque de alguna manera toda nuestra época, todo lo que llamamos modernidad, está atravesada por el impulso de la ilustración y sus paradojas, que fueron diagnosticadas muy famosamente, ¿no? O sea, hay un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Y que lo que dice básicamente es que la ilustración no es unilineal, unilateral, sino que es un proceso contradictorio, en tensión. Y digamos, yo lo que planteo hacia el final del libro es más bien una tensión estratégica, que tampoco creo que sea la única manera de nombrarla, entre ilustración oscura, y también por eso yo vuelvo a la idea de ilustración, porque creo que cuando de pronto un conjunto de ideólogos de las ultraderechas tecnocapitalistas del presente reúnen, ¿no?, su complejo ideológico bajo la idea de una ilustración oscura, y es como una mojada de oreja para todos los que nos consideramos herederos de, por lo menos, de las corrientes emancipatorias de la modernidad, para decir, bueno, ¿y ustedes qué? La ilustración es nuestra y es oscura, ¿no? Eso es un poco lo que están diciendo los tecnócratas. La ilustración es tecnología que viene a reemplazar la política. Y por eso es oscura, porque de alguna manera va contra la idea de, que por supuesto es un oxímoron, ¿no? Ilustración oscura, la idea de una luz oscura, ¿por qué? Porque de alguna manera es dar vuelta lo que Kant había, miren, Kant, yo tengo mucho respeto por Kant, porque en Kant era muy, muy clara, igual que en Rousseau, su padre intelectual, que si la modernidad era una combinación más o menos feliz, más o menos violenta, entre la revolución científico-técnica, por un lado, la revolución industrial, como se le llamó, por un lado, y por otro lado, la revolución política, la revolución francesa y el conjunto de transformaciones que dieron lugar a un nuevo régimen después del ocaso del antiguo régimen, para Kant era muy claro que la ilustración era la conducción de la revolución política y el abastecimiento, digamos así, de la revolución industrial. La conducción del proceso era la revolución política, era la idea de emancipación. La ciencia y la técnica acompañaban, y por supuesto que eran necesarios para saltar respecto a las economías de la subsistencia y el arranque del capitalismo en la modernidad, que por supuesto acompaña el proceso de la ilustración, pero que necesita estar conducido por un criterio que sí o sí es normativo, que sí o sí es político. Entonces, hoy, al final de ese proceso, cuando Peter Thiel dice que libertad y democracia no son compatibles, a lo que está apuntando es un orden que invierta las jerarquías y ponga la revolución científico-técnica como la única conductora posible de los asuntos sociales y humanos que quedan vaciados de politicidad y son devueltos a procesos, digamos así, calculables por esa racionalidad científico-técnica que tuvo tantas críticas a lo largo del siglo XX, ¿no? Ujú. Entonces, esa disputa creo que vuelve a ser central. ¿Qué es la ilustración? ¿Qué fue la ilustración? Porque mismo el pasado de la ilustración está en peligro ante estos representantes de la llamada ilustración oscura. Y Luis, el otro hilo, ¿no?, que atraviesa tu libro, que como bien lo nombraste, es el nihilismo, ¿no? A ver, nos puedes situar un poco, porque es algo que está muy presente casi en cada página del libro. Bueno, el nihilismo, o sea, trato de no tematizar. A ver, ¿se nos fue? ¿Hola? A ver, ahí Sí, está, ahí volviste. ahí volvimos. Sí, fue... Ah, bueno. Ahí tenemos a Peter Thiel que está haciendo de la suya. ¿Viste? Dejándose. Estábamos con la cuestión del nihilismo, ¿no? Sí. No, digo que en el libro, a lo largo del libro, no sé si lo trato en términos tan filosóficos, ¿no?, sino bastante prácticos, Sí. aunque aparezcan algunas referencias, la más obvia es la de Nietzsche, pero en realidad la idea es primeramente tratarlo como lo trata otro autor que trabajó en el libro, que es como una especie de teórico de los medios, que es Martin Gurri,
Y de lo que habla es de la facilidad con la que las sociedades del presente pueden decir que no y la dificultad que tienen para decir que sí a algo. Es decir, hay algo de la negatividad de nuestro tiempo que hace muy fácil los procesos de destrucción o de impugnación y hace muy difíciles los procesos de construcción o de afirmación, ¿no? De manera que hay un conjunto de condiciones que son políticas, que son culturales y que son técnicas, que vienen haciendo que, digamos, en los procesos políticos pueda haber, digamos, expresiones que son bastante contundentes, incluso hasta de transformación, pero que sin embargo no logran desencadenar procesos constituyentes, por decirlo así. O sea, que nos resulta fácil, digamos así, desertificar un terreno y nos resulta muy difícil sembrar y cultivar, ¿no? Los ejemplos no son solo de derecha, que hoy ha adoptado precisamente la inestabilidad y el caos como formas positivas de gobernanza, por decir así, es decir, esa especie de horadación de los parámetros de comprensión, esa especie de horadación de las formas institucionales como una manera de llevar adelante sus políticas, los llamados ingenieros del caos, por un famoso escritor italiano, ese caos que deja de ser incompatible con el orden, ¿no? Sino que el orden es un orden a través del caos. Eso, digo, que ha sido muy dicho y está siendo bastante dicho respecto de las derechas del presente. Martin Gurri me interesa a mí especialmente porque él diagnostica una época que él llama de la época de la rebelión del público, de la crisis de toda jerarquía, digamos así, en una especie de horizontalización dispuesta para lo peor. Ese es un poco el diagnóstico de Martin Gurri. Lo que él plantea es que esta suerte de horizontalización de la circulación de la información, que deja de bajar de arriba hacia abajo en un orden piramidal, como fue propio de la circulación de la información en la época industrial a lo largo del siglo XX, y empieza a ascender de abajo hacia arriba de una manera un poco caótica y sin criterios de jerarquización de los discursos. Esto que a primera vista, yo, digamos, habiéndome formado en el 2001, es decir, en un momento en el que la idea de horizontalidad estaba estrictamente ligada a la idea de democratización, hoy no es obvio. Y la horizontalidad propiciada por las redes es una horizontalidad nihilista. ¿Qué significa? Que la horizontalidad del 2001, y esto me interesa, no lo desarrollo en el libro, pero me interesaría... Pucha, ¿se cortó un poquito? No, dale, sí. A nosotros también nos gustaría saber lo que no desarrollaste en el libro. ¿Sí? Yo intento algunas comparaciones con el 2001, pero justo esta no aparece claro, o no como a mí me gustaría, que es comparar, porque vieron que se plantearon distintos contrapuntos, y contrapuntos no, paralelos, ¿no? Analogías me refiero, entre el 2001 y el presente, a partir, digamos, de la crisis de la representación que sería propia de los dos momentos, pero después analogías más directas, ¿no? Se viene el estallido, por ejemplo, como tema de época que reapareció de una manera para nosotros aberrante, pero hay un punto en el que se tocaban, o la consigna que se vayan todos, pero claro, en el 2001, ese que se vayan todos no era tierra arrasada. Ese que se vayan todos era que vuelvan las potencias de la política a las bases de los sujetos que la sostienen. Y había instituciones populares que fueron creadas en una imaginación política que estaba al rojo vivo. Los movimientos de desocupados, la solidaridad de clase, los piqueteros, la solidaridad entre piquetes y cacerolas, es decir, una alianza entre clases populares y clases medias, los clubes del trueque, las asambleas barriales, es decir, había un conjunto de instituciones en donde lo que se estaba afirmando no era el todo vale, no era la ausencia completa de mediación, era aproximar las mediaciones, digamos así, aproximar, digamos así, las instituciones sociales a los actores concretos y de a pie.
yo no sé, a mí se me borroneó un cachitito la imagen. No. Se te ve y se te escucha Te perfectamente. seguimos bien, ¿eh? Perfecto, Sí. sigo hablando entonces. Sí. Entonces, la horizontalidad en el 2001 significaba una cosa que era a ver, si vos querés, lo contrario al nihilismo, o en todo caso lo que yo llamo el nihilismo activo, es decir, una suerte de higienización de las mediaciones en función de la restitución de las fuerzas populares a sus propias instituciones, digamos así, no esclerosadas. Mientras que en el presente, lo que las redes empezaron a hacer, desde que empezaron a colarse fuertemente en las formas de circulación pública de la palabra, fueron formas de horadación que no es que colaboraran con la restitución, digamos, de formas colectivas y creativas de imaginación política y pública, sino que por el contrario colaboraron con una atomización radical y con una desertificación de los criterios compartidos de construcción de verdades comunes, ¿no? Entonces, lo que en el 2001 pudo significar una ecuación igualitaria y democratizadora, hoy, paradójicamente, nos enfrenta ante esta situación que, insisto, yo que me formé políticamente en el 2001, ¿no? Nos cuesta mucho entender, y es que las redes propician formas de horizontalidad autoritaria. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Y termino con esto. ¿Por qué Agustín Laje celebra tanto la horizontalización de la circulación del discurso en Twitter? ¿Por qué? Porque Twitter fue de la mano de procesos de rejerarquización autoritarios de las formas de circulación de la palabra. Eso nosotros no lo tenemos suficientemente pensado. Bueno, pero Luis, ahí no hay una pequeña trampa en cuanto a que eso de la horizontalización de la circulación de la información es, se podría decir, el extremo de lo ficcional en este momento, en donde hay, al contrario, una manipulación mucho más lograda. No, sí, es que por eso planteo la paradoja, porque de hecho lo que ha pasado es que las formas de circulación de la palabra ya no están, digamos, autorizadas, por ejemplo, por los medios. Los medios antes garantizaban formas de, informarse. Mis hijos ya no se informan con los medios. Se informan de manera completamente caótica con cosas que le provienen de los lugares más diversos. Sí. Me refiero a eso, la manera en que estaba organizada de un modo jerarquizado la circulación de la información en su momento. Hoy, yo por supuesto que no estaría de acuerdo al decir que estamos carentes de mediaciones. Estamos ante una crisis de las mediaciones, eso sin duda, eso es el gran tema del libro quizás, incluso lo diría así. Hay cierto, digamos, amenguar de los criterios de mediación con los que nos manejábamos hasta el momento, pero no necesariamente para que desaparezcan esas mediaciones, sino para una suerte de hipermonopolización de esas mediaciones. Claro. O sea, lo que yo sí menciono en el libro es, en el 2001, un desempleado, lo que hacía era mirar al lado y ver a otro que estaba en su misma condición y construir formas de solidaridad compartida y común entre gente que estaba en la misma condición. Hoy un desocupado entra en alianza no con el desocupado que tiene al lado, sino con una plataforma. Es decir, con los tecnomagnates de los que Milei sería vocero. Por lo tanto, digamos, ya de entrada la situación contemporánea de la precarización se resuelve de modos que tienden a empujar al precario contemporáneo, a la precaria contemporánea, a una especie de predisposición material, a una alianza de clase completamente retardataria entre los hiperprecarizados y los hipermonopolios, ¿no? En ese sentido, yo no estoy diciendo que no haya trampas, está lleno de trampas este presente, es lo primero que digo. Pero sin embargo, hay algo de la idea de que hoy cualquiera puede decir cualquier cosa, y de hecho viene siendo el contenido de lo que puede ser dicho, más allá de quienes manejan, digamos, esos caudales de circulación de las ideas. Sin embargo, el contenido de lo que pueda ser dicho
parece hoy, todos los días nos sorprende con cualquier cosa que pueda ser dicha hoy, ¿no? Y el terraplanismo, como síntoma de época, está hablando de eso. Está hablando de que hoy puede cualquier cosa ser dicha y la gente puede llegar a decirte, o el periodismo sobre todo, puede decirte, bueno, tengo que considerar esta opinión, es una opinión, es respetable como cualquier opinión. No, no es respetable como cualquier opinión. No cualquier opinión es respetable. Y eso es el nihilismo. Y cierro la respuesta a tu pregunta, Diego. El nihilismo es cualquier cosa puede ser dicha. Y la trampa, como decís vos, Gabriel, que eso implica. Parece ser democratizante decir que cualquier cosa puede ser dicha, y en realidad es la mejor manera de afirmar discursos completamente autoritarios a través de una mascarada supuestamente abierta. Democrática. Luis, y esto que planteas da pie para, y lo vamos a seguir ahora conversando después del tema musical, esto da pie para otro de los hilos que digamos, que trenzan este libro, que es el lenguaje, ¿no? Te dejo... Sí. Sí. Te la dejo, respóndemelo después, ¿eh? Sí. Dale. ¿Todavía tenés confianza en el lenguaje? Pero Yo me lo sí. contestás después del tema musical. Sí, Pero o el yo lenguaje rotundo. o el lenguaje es descartable. Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, o si insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atrapar lo fugaz. Voy a cambiar los pies de este lugar, casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial, con los tics de moda y tips para enamorar. Otra coreografía que sale desafinada, entre pantomimas y risas platificadas. Posame en la vitrina y guillotinas afiladas, pa' poner la cabeza de princesas congeladas. No hueco, tu recuerdo grabado, un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. Descartable. Bueno, escuchábamos a Woz, descartable. Bueno, ¿Es el lenguaje descartable? bueno, confías en el lenguaje todavía. Sí, yo confío en el lenguaje. Que se acabe el mundo y el lenguaje va a estar ahí. Yo Ajá. creo que no, a ver, son esos lugares, en algún momento digo, no, hay algo de esta ideología extremada que en realidad forma parte de una suerte de exageración del capitalismo, por decir así, que es la idea de que lo real coincide con la propiedad, y que sin embargo todas las cosas que cualquier hijo de vecino, ningún zurdo, nada, cualquier ser humano mínimamente, o sea, ni razonable, quiero decir, esos lugares que nos constituyen de manera más radical, el lenguaje, la muerte, nuestro vínculo con la naturaleza, nos constituyen precisamente porque ninguna de esas cosas que tan determinantes son para nosotros, nos pertenecen. O sea, si yo me reconozco en un sentido radical a través de alguna experiencia, a través de algún registro, son esas experiencias o registros que me constituyen precisamente por de ninguna manera ser míos. Este carácter comunista del lenguaje que yo menciono en el libro, no hace falta que lo mencione ningún teórico ni nada. Quiero decir, hay algo ahí previo que nos constituye de una manera absolutamente determinante, desde el nombre que nos ponen nuestros padres, hasta nuestro propio desempeño social, material, y qué sé yo, que está atravesado por algo que no nos pertenece, que no puede pertenecernos, que para funcionar debe no pertenecernos, y que nos tiene que sacudir respecto a estos intentos tan torpes de reducir lo real al régimen de la pertenencia, al régimen de la propiedad, ¿no? Por eso yo creo que sí, que nada, que no...
O sea, yo soy un optimista incurable en ese sentido. Yo no creo que el régimen de la propiedad pueda, de alguna manera, prosperar, pueda sostenerse en el tiempo, porque los límites que hacen precisamente a nuestra condición finita, es decir, nuestro ser hablantes, nuestro ser mortales, nuestro ser sexuados, nos está conminando de alguna manera a una presencia de esos límites que en algún momento se va a manifestar, sí o sí se va a manifestar, yo no tengo ninguna duda. Hay un límite, hay una condición material básica. No hace falta ser ni zurdo, ni marxista, ni nada. Simplemente, si vos sos un ser lingüístico, en algún momento esta estupidez de que somos en función de lo que tenemos, se cae, no se sostiene. Igual este es el momento, perdón, optimista de la conversación, pasemos al momento Sí, pesimista. bueno, rápidamente. el momento pesimista es, hoy citaste a Kant, ¿no? Y justamente cuando hablas de la desertificación que produce el nihilismo, ¿no? Uno lo podría decir en un sentido simbólico y en un sentido material, Totalmente. esa desertificación es fértil para los fanatismos, ¿no? Esto lo Totalmente. planteas claramente en el libro, ¿no? A Sí. ver. No. Eso que vos estás sugiriendo me parece que es correlativo con lo que antes hablábamos respecto a... Son las paradojas, insisto, son paradojas muy propias de la modernidad ilustrada, en general. Digamos, en el sentido de que el impulso de autogobierno y de emancipación implica cierta puesta en crisis de las jerarquías. Siempre lo implicó. Eso no es que no. Y nosotros estamos por esa puesta en crisis de las jerarquías que de alguna manera devuelvan las formas de soberanía a sus efectivos sujetos y actores, ¿no? Y la necesidad de pensar en formas, por mediadas que estén, de soberanía popular. Y la soberanía popular lo que sugiere es que el poder no circula de arriba hacia abajo, sino siempre de abajo hacia arriba. Y la historia en algún sentido siempre lo hizo de ese modo. Pero no importa, en todo caso, desde la modernidad y desde cierta consolidación de un ideal democrático, republicano, tenemos esta idea de cierta circulación de abajo hacia arriba. Esta idea de una circulación de abajo hacia arriba de los criterios de la vida en común siempre lleva implícito cierto germen nihilista. ¿En qué sentido? En el sentido que en principio están en cuestión los criterios, digamos así, de organización vertical de nuestra vida en común, y en ese sentido los criterios son siempre un poco inciertos. La incertidumbre forma parte constitutiva de cualquier régimen y forma democrática de convivencia. Y la incertidumbre es eso, no tenemos certezas, no tenemos real claridad última respecto a las cosas. Esa ausencia de claridad última, bueno, tiene que ver con cierta crisis de los fundamentos, cierta crisis de la jerarquía, cierta crisis de los criterios, digamos, que es algo compartido con lo que llamamos nihilismo, ¿sí? Por eso yo hablo, el libro se concibe a sí mismo como parte de una época nihilista. Y cuando digo época nihilista, quizás, y si tuviéramos más tiempo, podría decir no solo esta época singular que nos está tocando vivir y que tanto nos angustia, sino casi que toda la modernidad tiene esta dimensión de negatividad. Hasta ahí creo que nos entendemos y creo que estamos de acuerdo. Ahora, tu pregunta apunta a algo que es un equilibrio que a lo largo de la historia de la modernidad fue logrado con más o menos éxito, pero nunca vamos a poder resolverlo de manera final y determinada. Porque precisamente la apuesta de la modernidad, para volver a Kant, hoy voy a ser estrictamente kantiano en esta entrevista, el sapere aude, ese atrévete a saber, que también es atrévete a hacerte cargo de tu cuota de poder. O sea, cuando Kant decía atrévete a saber, también estaba diciéndote atrévete a poder, ¿sí? Lo que está diciendo es esto que vos recuperabas. Las épocas en donde la incertidumbre es demasiado extrema es cuando las certezas sobreactuadas más proliferan. Es decir, las épocas para la modernidad, es decir, en tiempos en el que ya no vivimos bajo presupuestos tradicionalistas, en sociedades tribales, etcétera, etcétera, sino en condiciones modernas, las épocas en donde más riesgo de autoritarismo hay son las épocas en donde más cinismo y más relativismo hay, por decirlo así. ¿Por qué? Porque precisamente en aquellas épocas en donde
todos los criterios han sido derrumbados, en donde todos los parámetros han decepcionado, en donde todos los ideales parecen refutados, la gente no cree en nada. Cuando la gente no cree en nada, chicos, cuidado, porque puede creer en cualquier cosa. ¿Y qué dice ese rumor ilustrado? Lo que dice el rumor ilustrado es, la democracia no tolera demasiada incerteza ni demasiada certeza. La democracia es un frágil y complejo equilibrio entre qué y qué. El reconocimiento de nuestra finitud, es decir, de la ausencia de fundamentos, porque si no, habría un régimen vertical, autoritario, qué sé yo. O si ustedes quieren, premoderno, la iglesia, por ejemplo, un ordenamiento que supone una jerarquía muy nítida y vertical de los criterios de nuestra comunidad. Mientras que en la modernidad no disponemos de eso. La democracia es un régimen secular, no tiene un eje vertical de organización, sino que su eje es horizontal. Por lo tanto, la incerteza es constitutiva. Ahora, ¿qué significa esa incerteza? Que todo vale. Y ese es el problema con algunos que, ante la situación del nihilismo contemporáneo, gesticulan reactivamente retornos a una izquierda ilustrada, racionalista y progresista clásica, en donde la razón, la ciencia están intocadas como si tuvieran que volver a una especie de neopositivismo extraño, en donde la verdad es la verdad pura y dura, porque tenemos que volver a hablar de los hechos puros y duros. Nunca la ciencia fue así. La ciencia fue una construcción paciente de verdades frágiles, pero que no daban lo mismo. Que las verdades fueran frágiles nunca significó que daban lo mismo que cualquier estupidez que dijera un panelista de la tarde, sino que muy por el contrario, lo que le daba consistencia a esa verdad era que precisamente no estaba colgada del techo de Dios, sino que estaba constituida por procesos muy frágiles, pero súper complejos, colectivos e históricos de establecimiento de esas verdades. Bueno, Entonces, pero... nosotros hablamos de la verdad de la ciencia, perdón, y ahí te dejo, hablamos de un tipo de verdad que no es ni certeza absoluta ni incerteza total. Es un andarivel intermedio que es el que la democracia también necesita. Ese andarivel intermedio es, ante la conciencia de la ausencia de fundamentos, lo que necesitamos es trazar frágiles pero complejas y ricas construcciones colectivas de la verdad. ¿Eso es construccionismo y relativismo posmoderno? No, no me corran por izquierda. No, ya ni diría por izquierda, por derecha. Cada vez que dicen posmoderno, todas las alarmas saltan, porque lo que se está queriendo es eliminar la incerteza como un rasgo constitutivo de nuestra vida lingüística. Y eso es un problema que, menos en un contexto psicoanalítico como el que de este programa, podemos llegar a tolerar. Y decir que la verdad es frágil y que nos quieran correr que entonces somos relativistas posmodernos, somos grandes. Sin embargo, esta disputa hay que darla, porque en la izquierda así estamos. Estamos oscilando entre ¿cómo es? Nos pasamos tres pueblos, que por otra parte apareció, y me encantó cómo apareció en la marcha de ayer. Sí, nos vamos a pasar 10.000 pueblos, 30.000 pueblos, 40.000 pueblos nos vamos a pasar si hace falta. Cuando buena parte de la izquierda está diciendo, no, tenemos que volver a verdades firmes y rígidas, ya sea en términos filosóficos, la razón moderna que tantas veces hemos criticado, o ya sea en términos políticos, ciertos pasados doctrinarios en donde las verdades firmes y rígidas vuelvan a establecerse. Bueno, no pasa por ahí. Ese es el peligro, digamos, justamente, ¿no? Son los dos peligros. El nihilismo como incerteza total o la reacción como certeza total. No, ninguno de los dos. Y es un campo muy propicio para el psicoanálisis. No, está bien, yo vuelvo 3 o 4 pueblos para atrás. Y porque vos hacías, cuando empezaste a hacer mención a este complejo equilibrio, ¿no? Entre la incertidumbre y las certidumbres, ¿no? Y por un lado me acordaba de ese elogio de la incertidumbre en boca de un funcionario en ese momento del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que era Esteban Bullrich, ¿no? Sí. Que, bueno, apareció ahí haciendo el elogio de el vivir en la incertidumbre, ¿no? Como una suerte de panacea. Y eso por un lado. Por otro lado, esto que decías recién, ¿no? Tomando lo que traía Diego de la desertificación y
bueno, llegar al punto de poner en competencia a la academia o al saber, ese saber laboriosamente articulado y enhebrado a lo largo de los tiempos, con la opinión de un panelista trasnochado, y en donde, bueno, toda opinión tiene el mismo valor, ¿no? Y la dinamitación que se viene haciendo sistemáticamente del CONICET, de la universidad pública, ¿no? A través del desfinanciamiento, el desprestigio, como también cierto plan orquestado de desertificación, ¿no? Y bueno, y entre tanto hay algunas caras visibles del poder, pero como algo también muy característico de la época, y en el siglo XV se sabía por qué camino podía llegar a pasar el rey, o se sabía dónde quedaba el trono, ¿no? Y se podía, se sabía en qué momento se le podía cortar la cabeza. Hoy eso parece que hay, en fin, como cierto anonimato, cierta, hay algo ahí al que uno tiene la sensación de que no hay forma de llegar, ¿no? De que no hay modo de tocar, no hay modo de cortarle la cabeza al monstruo. Bueno, no sé, te comparto Bueno, el pensamiento. Cuando, me parece que... Sí, perdón. No, no, dale, te- dale. simplemente me estaba acordando de una frase que me decía mi madre cuando yo era adolescente. Me decía: no confundas libertad con libertinaje, me dijo una vez, ¿no? Y yo pensaba en esto de que comenzaste citando quizás o mencionando a Daempoli en Los Ingenieros del Caos, y pensaba en la carnavalización, ¿no? En todo ese poder que en algún momento efectivamente en afectar esas jerarquías y modificarlas radicaba efectivamente el acto subversivo. Te quería preguntar si es precisamente algo de esto, ¿no? Que hoy el decir tampoco pareciera, ¿no? Tener esa producción subversiva o producir algún cambio efectivamente donde cualquiera puede decir cualquier cosa, y entonces como cualquiera puede decir cualquier cosa, el decir pierde valor. Creo que cuando Diego te preguntaba por esto del lenguaje, ¿no? Me parece que ahí hay algo también interesante en el orden de la palabra, qué función tiene la palabra y desde qué lugar alguien dice y qué efectos produce efectivamente eso que se dice, o si el decir es tan abierto que entonces está hecho para silenciar. Sí, coincido. Suscribo, firmo lo que estás diciendo. Me parece que efectivamente, bueno, se toca con... Creo que en ambos casos lo que aparece es la pregunta por la palabra crítica. O sea, y me parece que lo que estas fórmulas de, digamos, de gobiernos de ultraderecha, pero que a la vez logran instalarse como propuestas antisistema, ¿no? De alguna manera cierran el círculo de una suerte de crimen perfecto, en el sentido de que son los representantes máximos de las fuerzas de una suerte de deep establishment, que sin embargo, al mostrarse descaradamente como una suerte de carnavalización del poder, una suerte de obscenidad pública, digamos así, en donde efectivamente todo parece poder ser dicho, que estaría bien también formularlo de esa manera, porque a la vez habría que ver si todo puede ser dicho. Yo sigo buscando, Sí. ¿no? Y creo que todos seguimos buscando eso que intuyo que no puede ser dicho, pero en todo caso, en donde todo parece poder ser dicho, entonces pareciera neutralizarse la crítica por anticipado. Luis, Sí. en estos últimos momentos, porque te quiero incluso preguntar algo, e incluso proponerte un ejercicio de escritura también, ¿no? En este libro, digamos, está escrito en forma de crónica, ¿no? Estas pequeñas crónicas, no sé si algunas supongo que eran diarias, otras eran con cierta periodicidad, y aparecen en distintos momentos, ¿no? Algunos hechos, ¿no? O sea, más allá digamos, de las reflexiones que ibas haciendo respecto a, digamos, a los tiempos políticos y sociales,
Sin embargo, hay momentos donde vos mencionás determinados hechos, ¿no? Uno de los últimos hechos con el que prácticamente termina el libro es el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Si no me acuerdo, creo que es uno de los últimos, uno diría, hechos periodísticos que vos comentás. Entonces, vos mencionaste el pensamiento crítico, mencionaste a la Iglesia, y yo digamos, me quiero imaginar si el libro hubiera continuado, ¿no? O sea, si se seguiría escribiendo, ¿qué escribiría Luis Ignacio García de la encíclica que acaba de salir con fecha 15 de mayo, ¿no? Una fecha simbólica, de el Papa León XIV? ¿Qué escribiría Luis Ignacio García respecto a esa encíclica, que me imagino que no la dejaría pasar? Bueno, yo voy a responder un poquitito más de las dos intervenciones anteriores, porque me parece en la misma dirección, que es el desconcierto de la crítica, ¿no? Vos me estás provocando diciéndome cómo puede ser que la crítica hoy la ejerza el Papa, ¿no? Y efectivamente, eso también nos desconcierta, forma parte del desconcierto del presente, creo yo. Y antes de llegar a tu pregunta / provocación, quiero volver porque esta me parece bien interesante esto que planteaban antes. Gabriel, hay una figura que yo sí tomo mucho en el libro, que es la idea del rey desnudo. ¿Qué pasa con la figura del rey desnudo cuando el rey se muestra obscenamente desnudo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el desnudar al rey, el mostrar las condiciones que por detrás del poder, antes, de alguna manera, constituían algo así como la tarea de la crítica, mostrar lo que por detrás del poder lo sostenía, lo hacía posible, eso que no podía ser dicho por el poder, sin correr el riesgo de él mismo autodestituirse? Es decir, que el rey está desnudo cuando el rey mismo se muestra desnudo. Es decir, yo ahí hablo de un rey vestido con su propia desnudez. Y ese vestido, que es su desnudez, es decir, su obscenidad, hace que sea muy difícil desvestirlo. Es decir, hace muy difícil que el ejercicio del lenguaje penetre, corte, trace interrupciones, ¿se entiende? Porque parece que él mismo las anticipó. Sí. Entonces, ahí hay algo que me parece que efectivamente esa carnavalización que parece estar siendo ejercida por el contrario, por la ultraderecha, y que además parece haber empujado a los discursos democráticos a una suerte de defensa del orden, tanto en el lenguaje como en las instituciones. En las instituciones, en un gesto de salvar lo mínimo que queda; en el lenguaje, en un gesto de conservar cierta mínima racionalidad y comunicabilidad de un lenguaje que está siendo destripado, o sea, cotidianamente, por los medios y por los centros del poder mismo, que desencadenan estos procesos de destrucción de la lengua, y que lleva a que los sujetos de la crítica hoy, bueno, sea tan raro. ¿De dónde vendrán? Yo estoy dispuesto a cualquier tipo de alianzas y considero a la vez que la Iglesia, bueno, también es un conjunto, es una institución en disputa siempre, ¿no? Yo no soy ningún historiador de la Iglesia ni nada por el estilo, pero evidentemente Francisco fue la representación de ese tránsito de la Iglesia que se había planteado como enemigo al marxismo subversivo, Juan Pablo II, a esa Iglesia que después de la caída del muro de Berlín empieza a ver, una vez que el marxismo subversivo fue exterminado de la historia como riesgo real, empezó a ver como enemigo a el individualismo neoliberal. Y empezó a leer que esa descomposición que el neoliberalismo más radicalizado representaba, sumado a la amenaza de otras tradiciones cristianas que de alguna manera le empezaban a quitar el monopolio en Occidente a la Iglesia Católica, implicó repensar las estrategias de la Iglesia e ir en esta dirección de alguna manera, del cuidado, de distintas formas de discurso que hacían del cuidado, de la preservación de la palabra, de la naturaleza, de la vida, criterios fundamentales frente a un neoliberalismo cada vez más rapaz, cada vez más inconsistente, cada vez más
caníbal, autofágico, como dice Nancy Fraser. O sea, no solo caníbal de otros, sino incluso hasta de sí mismo y de las propias condiciones de reproducción del capitalismo. Hay algo ahí muy inconsistente. Vivimos en un tiempo muy raro. O sea, no solamente porque es raro, sino porque es inconsistente. No sé cuánto tiempo va a durar, y yo soy optimista porque todo indica que esto así no puede durar mucho tiempo. ¿Sí? Y yo no creo que vayamos a la destrucción final del planeta en los próximos 15 años, sino a algún tipo de reconfiguración y algún tipo de despertar de fuerzas que larguen la piña para otro lado. Si la iglesia hoy, gracias a los aportes argentinos a la causa, está orientada en una dirección en la cual esta defensa de valores antineoliberales, de la casa común, del nadie se salva solo, etcétera, etcétera, son propicios, yo sin duda hubiese escrito a favor de esa encíclica, que además llega con un timing también. O sea, no solo la opinión, sino yo a lo largo de mi vida, o sea, en los años 80, 90, nunca 2000 incluso, nunca una encíclica era un texto relevante para alguien que no estuviera, ni la feligresía leía encíclicas. O sea, es Francisco el que de pronto larga la Laudatio Si, que es una bomba. La cita Donna Haraway. O sea, es claramente es un liderazgo con una apertura semejante a la de León XIII. Es decir, hay una institución hiperconservadora, hipertradicional, que tiene un objetivo y que piensa la historia en términos de historia de la salvación, no de historia secular, pero que si en ciertos momentos resulta propicio para dar lugar a un conjunto de discursos que están siendo opacados por las principales hegemonías políticas gobernantes en la actualidad, bueno, y está perfecto, y hay que darle cauce. Y me parece que está bárbaro que estemos discutiendo, porque una encíclica de pronto se convierte en prácticamente es rarísimo. Estamos discutiendo manuales extrañísimos de seres ignotos, como el demente del CEO de Palantir y este libro que se llama La República Tecnológica, o encíclicas papales. Es rarísimo. Sí, una encíclica que es un manifiesto, ¿no? Un pensador crítico ahí. Hay un papa y un delirante. O sea, y así estamos. Y bueno, tendremos que sobrellevar y seremos la retaguardia de cierta defensa de las bases de la lengua, ¿no? Hay algo ahí y yo me siento no defendiendo, yo soy, o sea, yo me siento siendo eso, yo soy eso, yo no puedo no ser eso. Y seremos trozos de lengua que se irán ensamblando para generar esa lengua por venir, que no sabemos todavía cómo va a ser, no sabemos para dónde va a ir. Bien. Yo sigo siendo optimista, y si para esa lucha podemos sumar una encíclica papal, bienvenido sea. Bueno, Luis, la verdad que un gusto haber podido conversar con vos nuevamente esta noche. Te agradecemos mucho tu tiempo y poder tener la gentileza de estar nuevamente con nosotros. Así que bueno, te seguiremos invitando para seguir abriendo este debate que es un debate civilizatorio, ¿no? Sí, totalmente. Yo les agradezco muchísimo a ustedes. Lamento estar a la distancia, sé que todos intentamos poder encontrarnos personalmente, no se pudo, pero alguna vez se tendrá que poder porque, bueno, además mi cámara es muy mala, así que entiendo que se ve muy mal mi imagen, me disculpo por eso, pero bueno, se hizo lo que se pudo, acá estamos, por lo menos esta conversación estuvo muy hermosa, así que muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a vos. Te mandamos un abrazo. Bueno. También a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a la tanda comercial de la radio, mientras vamos a rezar un Padre Nuestro, y a la vuelta estamos con Nicandro y Alda. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, sorpresa. muy buenas noches. Acá se llenó el estudio de alegría. Color. Bienvenidos, Diego Baracat, Carlos Marco. Y bueno, como es habitual en la agenda cultural, el teatro viene a la radio. Hoy vamos a presentar un obrón de Amancay Espíndola, que es amiga de la casa, que ha venido varias veces a presentar distintas obras, pero esta vez es
es una hora muy especial. Nicandro y Alda. Hoy nos visita Nicandro. Acá estoy, representando al papá de Amancay. Al papá de Amancay. Y bueno, muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos y a todas. Bien. Y es una obra que está escrita a partir de las cartas de amor, ¿m? De los papis, ¿no? de Amancay, pero que son una pintura de historia también, ¿no? Y ¿cómo llegaste vos a Nicandro? Llegué hace muchos años, porque Ujú. esta obra, no, si bien se ensayó el año pasado, viene de hace, creo que fue también en pandemia, que Amancay me acercó el material. En primera instancia quería que yo lo dirija, Ajá. y cuando lo leí dije, digo, no, yo quiero ser Nicandro, le dije, dirigilo vos, bueno, y empezamos a ver actrices y después ella consiguió la directora, que es Virginia Lombardo, y finalmente el año pasado, por suerte, pudimos empezar el proyecto. Y yo desde el momento en que lo leí me encantó, o sea, me pareció un hallazgo esas cartas que el secreto es que Amancay las encontró un manojo de cartas cuando murió su mamá. Fue a la casa en General Roca, en Río Negro. Sí. Que y son este manojo de este manojo, de sí, acá cartas, se los... ¿no? Ahí que se ven en el flyer, ¿no? Sí, bueno, Sí. los encontró allá revisando la casa de los padres, encontró el manojo de carta del papá. Estaban todas, están ahora porque se presentan en la función con un lacito. Salen a escena las cartas. Salen a ¿no? escena, Sí. se las comparte con el público y encontró esas cartas que tenían una particularidad porque los papás se conocieron en 1937 y el papá era gerente de banco, el Banco Nación. Nicandro era gerente del Banco Nicandro era gerente del Banco Sí. Nación. Entonces había como una suerte que tenía él de que nunca estaba fijo en un lugar y siempre lo mandaban de ciudad, de pueblo en pueblo. Es la historia de mi Sí. abuelo. ¿En Que serio? es algo propio de los gerentes de bancos, ¿no? Que Exactamente. tienen rotación. Qué bárbaro. claro. Gerente del Banco Nación también. Mirá, y de no. esa época. Qué bárbaro, qué bárbaro. Uy, uy, uy. Acá tenemos otra obra. Tenemos dos Otro gerentes. espectáculo. Tenemos dos gerentes. Nicandro, yo soy gerente. Bueno, y se conocieron y por cuestiones de trabajo, él siempre estaba como en otro lugar. Y ella, que era muy joven, y también eran, la verdad que eran una pareja avanzada, porque Nicandro cuando se conocieron, él estaba casado, con hijos, y para la época salir con un señor ya casado con hijos era un tema, ¿no? Y Ella mantener una relación era a muy distancia y, aparte, ¿no? claro, primero se conocieron, sí. digo, físicamente, compartieron, pero ahí empezó que él lo mandaban para un lado, ella también quiso trabajar en Buenos Aires, y siempre estuvo como esta cosa de estar como separados. Y ahí empezó el tema de lo epistolar, ¿no? De las cartas que se escribían y contándose, bueno, un año ya, te extraño, 2 años, han pasado 2 años, se veían poco, pero cada tanto, era tremendo la cantidad de cartas que se mandaban y el tenor de esas cartas también, porque había una pluma, como comentaba con el compañero, escribían de una manera tan particular y tan bella, que te digo, yo me asombré cuando leí esas cartas, ¿no? Porque dije, ¿qué? Eran unos poetas. ¿Pudiste leer las cartas? Sí, pude leer. No solo No el tengo... texto. Fue un texto que se fue cocinando a fuego lento también, ¿no? Más o menos. Digamos que el texto lo escribió Amancay en base Sí. a las cartas. La particularidad es que las cartas de la mamá no estaban. Supuestamente las quemó la mamá. Sí. Y uno se preguntaba por qué, porque a Amancay la llenamos de preguntas, imagínate, ¿por qué? Porque posiblemente yo creo que llegamos como a esta conclusión de que
si bien las cartas eran hermosas, había un tenor erótico muy grande en esas cartas. Nicandro y Alda se deseaban de una manera incontrolable y se escribía eso. Y de hecho en la obra, en mi boca, digo cómo yo la recuerdo y cómo pienso en ella y cómo le beso los pechos y esto. Y digo, no voy a decir nada más, pero es increíble cómo, y aparte lo desarrollaba de una manera muy bella, muy respetuosa, pero con un fuego, esas cartas. Suponemos que la mamá también podría llegar a haber contestado en este tenor. Algo alimentaba las cartas de Nicandro. Creo que ¿no? no quiso que las vean, que las por pudor. Algo de eso, pero bueno, finalmente las cartas de la mamá no estaban, y Amancay lo que hizo fue, ficcionarlas de alguna manera, y también sumó el personaje de su abuela, su abuela Josefa, la mamá de su mamá, que también fue era una inmigrante italiana increíble, que también le permitió, tenía como la cabeza muy abierta y le permitió a Alda avanzar en esta relación que para la época era complicada, porque era un tipo casado, divorciado, mayor, muy mayor que él, que le doblegaba en edad, y la madre le confiaba, anda a Buenos Aires, no te ve nadie en Buenos Aires, le decía. Estamos hablando del 1938, 39, o sea, era una tipa muy copada, la mamá, que también está en escena ahora. La mamá la hace Marianida Ursi-Ducó, una actriz exquisita. Mi compañera Connie Marino hace de Alda, yo hago de Nicandro. Y la frutilla es que Amancay está en escena. Está ella. Sí. Ella participa, ella abre el espectáculo contando esto, cómo llegó a sus cartas, cierra el espectáculo y también deambula como si fuera una especie de titiritera y cómplice con todo lo que vamos contando nosotros, que nosotros no es que la vemos, pero ella está presente, es muy bello. Y sí, va marcando de algún modo los ritmos, ¿no? Exactamente. de la obra. Y lo que logró también la directora Virginia Lombardo es darle una dinámica a un espectáculo que podría llegar a haber sido un poco aburrido, porque es cartas. Yo todo el tiempo termino, tu marido que te quiere, tu negro, tu marido que te ama, tu negro. Pero lo que le dio Virginia, la directora, fue una cosa muy dinámica y muy, muy viva. Entonces las cartas no parecen cartas, sino que están muy vividas, están muy presentes, y fusiona con canciones, con pequeñas coreografías, y es muy piola, muy de avanzada, una apuesta muy moderna, a pesar de lo epistolar y de lo que parece que fuera una cosa antigua y que no es así. No, la verdad es que la apuesta es maravillosa y tiene un ritmo bárbaro. Sí. ¿no? Porque desde el punto de partida va al galope, ¿no? Ahí esto que decías, ¿no? Hay como una presencia casi aparentemente inocua, ¿no? de Amancay, que no hace nada, pero sin embargo va marcando dónde se está jugando la escena, ¿no? Y entonces ahí, con esa presencia que es nada, no dice nada, no, y sin embargo va poniendo los acentos, ¿no? Sí. Y sobre el final la gente muere porque aparece ella y termina, no quiero contarlo, pero cierra el espectáculo ella y es como es algo que se desbordás de emoción, porque está viendo a su mamá y a su papá en escena. Entonces es que meterse en la correspondencia, en la relación de sus padres, debe ser una cosa fuerte. Sí. Y verla a ella transitando eso debe ser... Vos sabés que en los ensayos Amancay todo el tiempo lloraba. Decía, yo no sé si voy a poder. No, entonces, la directora la dirigió muy bien porque el final es hermoso lo que dice,
pero ella lo tiene que decir para no sucumbir en el llanto. Entonces, bueno, logró técnicamente, y como es una muy buena actriz, excelente, no logra desbordarse, pero es muy lindo lo que sucede. Bueno, y durante los ensayos... También pensar en esos padres con esa intensidad de relación, porque no es que meterse en la relación de los padres, sino realmente, lo que vos contás, de una historia difícil, una historia complicada, pero también muy apasionada. Muy apasionada, muy... Bueno, ella terminó de escribir, lo escribió, ¿no? Más allá de las cartas del papá, las cartas de la mamá las terminó moldeando también. Se metió con algo grosso, ¿no? Para ella, para su historia, pero bueno, está feliz Amancay de contar esta historia, y por suerte sentimos como mucho rebote en el público, porque empieza a ver, yo recién se lo comenté él fuera de la radio, y en la sala de espera. En la sala de espera, sí. Y claro, él me dice, yo tengo las cartas de mi papá. O sea, hay mucha gente que empieza a decir, yo tengo esas cartas, y hay muchos que dicen, yo ni me animo a leerlas. Yo las tengo ahí, pero no sé qué hacer con eso. O sea, hay como mucha identificación con esto, ¿no? Y aparte de, bueno, porque es como abrir la puerta del cuarto de los padres, exactamente, ¿no? Es la intimidad, ¿no? Un viernes a la noche. Muy íntimo. Acá tenemos todo, el gerente del banco, Nación, las cartas de los padres, todo. Pero ya sabemos que a quién se las pueden enviar esas cartas, ¿no? O sea, ahora le empiezan a caer a Amancay. Claro, y hace 800 espectáculos. Toneladas de cartas, ¿no? Una especie de consultorio sentimental puede abrir a partir de eso. Está bueno. Empieza Nicandro y Alda, después viene Mauricio y Virginia, y así, ¿no? Varias temporadas se van a poder hacer. Así que si tienen cartas, ya les mandamos después el contacto de Amancay. No, lo que me parece que hay un equilibrio muy interesante entre el erotismo, la ternura, el humor, ¿no? Y que no es tan fácil de lograr, ¿no? Como decía esa vieja temporada, esa vieja propaganda, que era de una bebida gaseosa, ¿no? Que decía, bueno, cortemos con la dulzura, ¿no? Lo dulce en el cual mala sed. Claro. Bueno, acá hay un equilibrio, ¿no? Entre la dulzura, bueno, esa potencia erótica que también se despliega en la escena, y un humor muy conmovedor también, ¿no? Y en algún punto, perdón, una erótica del duelo también, ¿no? Porque estamos hablando de personas que no están bien. No están. Sí. Entonces, de alguna manera ese homenaje a ese amor es también un modo de rendir cierto homenaje a de dónde viene, ¿no? De su origen. Exactamente. Y me parece que es como una relectura de eso en la ausencia de eso, ¿no? Hay una muerte mediando ahí. Ella se encuentra con las cartas de su padre, no las de su madre, pero cuando su padre muere. Entonces, me parece que ahí, ¿no? Eso que queda... Cuando su madre muere. Cuando su madre muere. Porque entendí que... ya había, el padre murió, el padre era grande ya cuando tuvo Amancay, por un tipo casado con hijos, bueno, y muere, sí, y después la mamá vivió muchos años más. O sea que la mamá guardó las cartas del papá. Sí. Claro. Y las de ella las quemó. Cosa de que quede claro, ¿no? De esto no se... Quemá esas cartas, ¿no? Es el famoso quemá esas cartas. Yo romperé, ¿no? Y también hay algo muy simpático de la obra, como vos decís, el erotismo, pero que también marca una época en nuestro país, ¿no? El territorio, lo federal, la Argentina, las distancias, los trenes, el correo... Sí, y vicisitudes también políticas que están como trasfondo. Están también, porque, ¿no? bueno, Nicandro, en mi boca yo digo cosas sobre cuestiones del peronismo, y que él lo decía, ¿no? Y
lo terminan echando también al del banco, lo jubilan, pero no es una jubilación. Un retiro, él habló un poquito y le dieron... Y lo jubilaron. Lo jubilaron, Sí. bueno. ¿Lo jubilan en qué momento? En el 52. Es la historia de mi abuelo. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? No. Empecemos a Ni- preguntar. ni- A ver. Nicandro. Claro, Nicandro Perdón. era de otra familia. Perdón, Nicandro Yaiche. No, ese era del lado materno. Te Giles Ponda. te estoy diciendo una mentira. No es 52. Creo que es un poco antes porque, no, yo estoy viendo en qué momento de la obra lo digo. Es cerca del 52. No te podría ser, pero debe ser Pero durante el peronismo. 51, Sí. 52. Es durante el peronismo, sí. 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 Correo argentino no lo tenía Macri todavía. Claro. Bueno, pasamos la ficha técnica, ¿no? Me parece que es fundamental. Pasemos la ficha técnica. Bueno, sí. Nicandro Yalda, de Amancay Espíndola, está en el Teatro Patio de Actores, Lerma 568 de la Ciudad de Buenos Aires, y está todos los sábados a las 18 horas. Exactamente. Actúan Carlos Argento, Connie Marino, María Nidia Ursi Ducó y Amancay Espíndola, dirigidos por Virginia Lombardo. ¿Sí? Sí, y hay un equipo también que no figura acá, pero bueno, Alejandro Mateo hizo la escenografía y el vestuario, Mariano Cosa la musicalización, Leandra Rodríguez la iluminación. El teatro es un teatro hermoso. Bueno, también tenemos Brisna, que es nuestro asistente. La prensa hace Natalia Boca. Así que, bien, un lindo equipo. Nos está yendo bastante bien, muy bien, para el momento que estamos viviendo. Sí. Que no es fácil, no está siendo fácil el teatro. Nada está siendo fácil, pero el teatro acompaña. Pero al mismo tiempo hay muchísimo. Pero bueno, no hay para todos, lamentablemente. Pero bueno, nosotros por suerte toco madera. Y es un lindo horario también, porque ahora que viene la fresca, sí, ¿no? 18, sí, es un 18 lindo horario. horas. Abuela, a ver. Sí. Abuela, por favor. Sí, está bueno. En realidad ya teníamos fecha para el primero un mes, después fueron 2 meses, ahora son 3 y van a ser 4. Claro, O sea, porque ¿cuándo estrenaron, Carlos? En abril, principio de abril. Así que ya viene abril, mayo y ya... Sí, ahora ya estamos, ya junio. cerramos junio. Sí. Vamos cerrando así, pero nos está yendo muy bien. Tiene una buena repercusión. Es una obra diferente y linda. La verdad que a mí me da mucho placer hacerlo. Me da mucho placer. ¿Vos habías trabajado antes con Amancay en algún proyecto? No, vos sabés que no sé, nunca le pregunté por qué me llamó a mí, pero no había trabajado. Bueno, se lo vamos a preguntar. Bueno. Bueno, hoy estaba invitada Amancay, pero viene arrastrando algo que fue un poquito más que una gripe, sí, ¿no? Sí. Ya está bien. Sí. Pero lo que pasa es que, bueno, por las dudas, estos fríos que hace, digo, cuídate para el sábado, le dije. No, pero bien vendida la obra, ¿eh? Muy bien. Y realmente yo que ustedes no me la perdería, ¿eh? Y bueno, no sé si querés comentar algo más, algo que nos haya quedado en el tintero, Yo el elenco ya lo nombré antes, sí. Ahora lo nombraste vos y la verdad que es un placer trabajar con estas mujeres, son unas mujeres. La abuela es impecable. Sí, María Nidia hace una italiana increíble, sí. Le da la cuota de humor al espectáculo, porque también cuenta unas cosas muy graciosas, todas verídicas, pero muy graciosas. Por favor, es mortal, el momento de... yo que estoy apartado en esa escena, que no, estoy como espectador, me da mucha risa. Después Connie Marino hace una Alda que la verdad que es fácil enamorarse de ella, es una actriz exquisita también, canta como los dioses, baila. Sí. Tiene una presencia escénica maravillosa. Subyuga, sí. Es bella, sí. Y bueno, y después, bueno, la propia Amancay, que también fue un placer trabajar con ella, compartir esto de los ensayos, donde ella se emocionaba mucho,
viendo a su papá, y todos le preguntábamos cosas, y ella tiraba anécdotas, y trae fotos, la cantidad de fotos que nos trajo para que nos sintamos un poco identificados, y mirar los vestuarios, y esta era mi tía, y esta, porque se nombra mucha gente. Fue muy lindo, la verdad, fue muy cálido transitar los ensayos, el espectáculo. Y creo que la frutilla del postre fue Virginia, la directora, que la verdad que hizo un trabajo muy lindo, porque no dice, uy, cartas, vamos a decir cartas. Yo al principio cuando la leí dije, ala, son hermosas, pero hay que decir estas cartas. ¿Cómo las digo? Reconozco que fue me costó bastante memorizarlas, porque también tiene una forma de decir que no es el propio de ahora, tampoco es clásico. Era como, me costó, finalmente uno las hace uña y carne propia, pero fue como que también la manera de hablar que tenía, ¿no? Sí, yo diría, y más que decirlas, y me parece que las juegan las cartas. Claro, ¿no? Bueno, no, sí, por eso... hay algo muy lúdico en toda la apuesta, ¿no? Sí. Bueno, aquí me están haciendo señas de horario. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias Carlo, a usted. Carlo Nicandro. Carlo Nicandro Espíndola. Bien. Gracias por la invitación, gracias. Y nosotros vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en el rincón de los libros libres, libreros, libreras y bibliotecarios. Función privada esta noche. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Carlos Morelli y Rómulo Berruti. ¿Cómo le va? Estamos cumpliendo un sueño. Fue real, mírenlo, por favor, acá, brindando en el estudio. Salud. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Cumplió la producción, acá cumplió. Ay. Increíble. Horadamos la pena. Dice el otro. No sé tomar mucho whisky, pero la verdad está buenísimo. Está muy bueno. No esté. Horadamos la pena y la culpa de esta producción y lo logramos. Sí. Muchas gracias. Bueno, hoy comenzamos nuestra decadencia. Yo les digo, como dice Lacan en el discurso a los alcohólicos, el fin de análisis va mejor con Blue Level. Anótenlo. Anótenlo. El año 66. Bien. O sea, hubo un mangazo ahí, ¿no? No. Con Red Level ya está. Es lo que dice Lacan. Hay una traducción bonaerense, podemos decir, que el fin de análisis va mejor con Amargo Obrero. Bien. O sea, no discriminamos. Bien, muy bien. No discriminamos. Los lacanianos no discriminamos. Sépalo. Bueno, tenemos que laburar. Bueno, tienen que ganarse. Sí. Tenemos que ganar el whisky. Hay que ganarse el pan. Bueno. Tardamos un año igual, tardamos más de un año. Costó, los psicoanalistas les cuesta. Les cuesta, pero bueno, salió. Arranque, tranquilo. Yo arranco, bueno, está bien. Voy a ir, vamos de clásicos y a cosas más nuevas. Lo primero que yo traje es este libro de Ginette Rimbaud, ahí se ve La muerte de un hijo. Es un libro muy interesante, no hay mucha bibliografía específicamente que trate sobre el duelo de la muerte de un hijo, pero este libro lo que tiene es, empieza a hablar tiene varios casos clínicos, pero digamos de la historia. Tiene, por ejemplo, de Victor Hugo, de Gustav Mahler, va tomando casos clásicos. Uno que a mí me gusta mucho, porque, bueno, por una cuestión musical o lo que sea, tiene y cuenta la historia de Eric Clapton, y el capítulo se llama Tears in Heaven, donde cuenta la historia cuando el hijo de Eric Clapton, de 3 años, se cae de un balcón. Bueno, lo que Eric Clapton hace
con esa canción, de ese duelo. La verdad que son todas historias muy conocidas que, bueno, Ginette Rimbaud trabaja. Historias verídicas. Verídicas, entonces, bueno, la verdad que es un libro muy interesante. Esto, bueno, de Nueva Visión, estas cosas que están viejas, agotadas y allá en el tiempo. Pero bueno, pero que no se han vuelto a reeditar tampoco. No, la verdad que no, pero bueno, es un clásico y algo, digamos, muy... Y se puede encontrar en la biblioteca de... En la librería de B, Librería Psicoanalítica, hay uno o dos, pero no, porque a ver... En la biblioteca también lo puedes encontrar. En la biblioteca también lo puedes encontrar, pero digamos, es bastante difícil de hallar, pero bueno, muy recomendable. Bien. Arranco con este. Bien para arriba la muerte de un hijo, y yo voy con Abuso para ir. Salud, chicos. Sí. Salud. Evidentemente elegimos el tema Dios mío. adecuado. No, y yo tengo más todavía picante, así que imagínate. La temática nos mata. Sí. El primero que voy a recomendar viene con una nota bonita. El resto son amenazas, pero este viene con una nota bonita porque el libro me llegó a las manos por una vieja costumbre que se va perdiendo, y la verdad, les cuento primero el libro. El libro se llama Lo que no calla, huellas del abuso sexual. ¿Sí? Por eso les decía que es una temática alegre total. Un grupo de psicoanalistas, Elida Fernández, Claudia Fernández, Juana Gutman, Aide Robensky y Virginia Zunino, trabajaron el libro en 3 partes. Hay una parte, es abuso en adultos, que no hay tanto trabajado. Hay una primera parte de clínica, de casos clínicos actuales. Hay una segunda parte de películas y series, y una tercera parte literaria, de abusos en adultos. Lo que tiene de bonito el gesto de haberlo llevado a la biblioteca, Juanita Gutman hizo la clásica que se hacía antes, en la época de las cartas. Llamó a la biblioteca, preguntó si estábamos recibiendo libros, le dije que sí, obviamente, se vino y se tomó 5 minutos para contarme esto que les acabo de contar. De qué va el libro, cuál es la importancia de este libro, cosa que los bibliotecarios nos allanaba el laburo. No hay tiempo de leer todo lo que hay para leer, no hay tiempo de ver todo lo que hay para ver, y que el autor venga y ponga de relieve de qué va el libro, te lo deje con un cariño, es una hermosura. Así que muchas gracias a las chicas. Librazo, editado por Lugar, y se presenta el mes que viene en la Biblioteca Nacional. O sea, es novedad. Es un libro no presentado. No, es un libro nuevo. Yo bien. tengo para contar y aportar que otra de las autoras, que fue Virginia Zunino, hizo exactamente lo mismo que Carlos Marco cuenta. Llamó a la biblioteca de APA, preguntó y vino y contó. Una hermosura. La verdad que se portaron y hicieron la invitación también a la presentación de la Biblioteca Nacional. La verdad que es un libro excelente. Eso es militar un libro, ¿sí? Sí. Cosa que se hacía antes. Ahora, como todo se dispersa por las redes, enterate si podés, y los que no tenemos redes nos enteramos porque tenemos ejercicio de la profesión, pero esto es militar un libro, así que gracias. Bueno, las podemos invitar a presentar el libro. Ellas van donde vos indiques, Pulice. Bien. Le das Acá. una esquina de Buenos Aires, y ellas están con el libro paraditas ahí. Bien. Bueno. Yo quiero ir con otro clásico antiguo. No sé si lo conocen a este señor, un inglés, John Bowlby. Esta es una colección que se llama Attachment and Loss. Lo clásico era que era Apego y Pérdida, volumen 1, 2 y 3. Esa era la edición original. Acá en Argentina, en Buenos Aires, le pusieron el vínculo afectivo, la separación afectiva y la pérdida afectiva. Acá es solo pérdida. Claro, acá tenemos la separación afectiva. Y en este libro es algo que, bueno, él es un psicoanalista inglés que habla, bueno, él tiene específicamente su teoría del apego, y en este libro habla mucho, quizás algo que está muy de moda, que es el tema del apego ansioso. Que, bueno, este es uno de los que teorizó y que trabajó durante más de 40 años con esto, así que, bueno, este libro lo quería traer, otro clásico, así que también
presentar. Bien, en épocas de desapego. Tremendo, pero bueno, él hablaba, no, también él, en esto del apego ansioso, él hablaba en este punto de las relaciones tóxicas y qué es lo que le pasa al otro, la vinculación, así que no, me parece que en ese punto tiene una vigencia tremenda, así que bueno, por eso lo quería compartir. Bien. Bien. ¿Y ahora? Otra novedad, pero esta ya con amenaza, como corresponde. Es así. Los bibliotecarios, ¿para qué vamos al programa de radio? Para amenazar gente. Totalmente. Exacto. O tomar whisky, pero bueno. Las dos cosas en este caso. Este es un libro que varios de la mesa participaron en la presentación, por lo cual pueden acotar lo que se les antoje, pero es el último libro de Helga Fernández, La función del amigo, una tensión deseante. La verdad que es primero hay que agradecer que está muy bien escrito, que no siempre acontecen que sea interesante y que esté bien escrito. Sí, ¿qué ibas a decir? ¿Qué es lo mejor que ha escrito Helga Fernández? Ok, es lo último por lo Hasta pronto. ahora. No, pero es lo último y lo mejor que ha escrito. Bien, ok. Yo llegué hasta la mitad, así que les voy a contar hasta ahí, no les voy a contar el final, no se los voy a spoilear. Quiero decir que es un libro que se saborea. No, claro, pero Es un por libro eso exquisito. es de agradecer, está bien escrito, están por fuera todos los lacaniosismos que a veces dificultan la lectura, las estructuras de las frases están trabajadas, está impecable, es muy disfrutable leerlo, ¿sí? Y investiga desde el inicio del psicoanálisis lo que ella llama función del amigo, pero bueno, bucea un poco la relación fundante entre Fliess y Freud, en esa amistad donde se creaba con un amigo, ¿sí? Y va recorriendo distintas instancias del psicoanálisis y propone la función del amigo como un lugar donde se crea en un espacio liminal, lo llama ella, en un espacio común, se transmite y se aprende. No es solamente discípulo maestro, compañero, etcétera, etcétera, y donde todos nos acompañamos en un tramo de la vida. No vi que llegara todavía, por ejemplo, al cártel, que es un dispositivo que propone Lacan, pero muy posiblemente lo haga, que es un dispositivo de trabajo colectivo, que propone para disolver un poco las cuestiones de masa y de grupo, pero supongo que va para ahí también. Va recorriendo la historia del psicoanálisis, la actualidad de las instituciones, la actualidad del psicoanálisis, como para relanzar el trabajo en esa función de amigos. Con eso, psicoanalista, esto que estamos haciendo acá. Esto es un cártel. Y fundamentalmente ubicando esta diferencia de que un amigo no es un hermano, ¿no? Exacto, en ese lugar. Así que súper recomendable. Sí, de hecho, el libro fue presentado en Pulsión de Radio, ¿eh? Ok. Así que presentado antes de escribirse. Antes de escribirse. Antes de publicarse, porque seguramente faltaba el último capítulo. Faltaba el último capítulo. ¿Recuerdan? Había algo que porque aparte digamos, esto lo he conversado con Helga. Lo escribió muchas veces este libro. Sí, hace muchos años que ella viene trabajando. Para llegar a esta versión final, escribió varios La función del amigo, hasta que finalmente digamos, salió Ese trabajo se nota. Ahora la amenaza es, yo estuve en la presentación, ustedes también, este es mi ejemplar. Era una dedicatoria ilegible de Helga. Pero mientras me firmaba con algo, no sé qué dice realmente, me dijo, ya te voy a mandar un ejemplar para la biblioteca, así que vaya la amenaza desde acá. Si no llega el libro a la biblioteca, posiblemente pierda algunos dedos, sufra un accidente. Helga, que parezca un accidente. Estamos viendo, Helga. Helga, que está en Ámsterdam ahora, así que... No importa, la amenaza llega a destino. Sí, no sabe hasta dónde llega el poder de los bibliotecarios. ¿Para qué generar tensión y enemistades? No, es con amor la amenaza, siempre.
Para Bueno, acá, bien. para Bueno, todo suyo. yo quiero, yo traje pensando, quería traer otros libros, pero después me acordé que ya los había comentado, entonces dije no van. El público se El renueva. público se renueva, sí, pero sí. no, quería traer algunas cosas pensando también en ayer en el Ni Una Menos, Ujú. que fue bastante importante. Bueno, quería traer dos libros de género. Quería traer es el último de Irene Meller, que salió en el 2023, Géneros, Deseos en el siglo XXI. Digamos, Irene Meller es una autora que fue una de las primeras que cofundó el género el grupo de género y psicoanálisis en el 95, fue coordina el foro de psicoanálisis en el 95, fue una de las co-creadoras. Realmente hay un grupo que todos conocemos de psicoanalistas de género que vienen trabajando esto hace 30, 40 años. Entonces, bueno, es el último libro de ella, que habla, bueno, cuestiones de las mujeres, también de los hombres, de las posiciones, y bueno, quería traerlo y recomendarlo, bueno, pensando en la perspectiva de género desde la teoría psicoanalítica. Así que bueno, Sí. La tapa me hace recordar al primer programa, al primer capítulo de Los Bibliotecarios. Ah, Ok. Por las cartas. sí. El- Esta es la baraja de el póker. truco, este sería el póker Podemos que hacer hace un tono, póker. está a Podemos tono con el hacer- whisky. Lo que pasa es que el póker no es El no es póker de los dinámico. bibliotecarios. No es dinámico Sí. el póker, pero con el Sí. whisky va. Va con el va, whisky. eso Bastante sí. de whisky, eso es verdad. Bien. Así que bueno, yo quería compartir este libro. Bien, muy bien. Seguimos de amenaza en Seguimos amenaza. con las amenazas. A ver. Exactamente. Tengo dos libros, pero vamos a ir de a uno, que me acercó el editor, Hugo Gordó, de la École Lacanienne, para la Feria del Libro. Así que quiero avisarle por este medio que van a quedar para la biblioteca. Que se vaya despidiendo de los ejemplares y si no, que se apersone y luche por ellos. El primero, Y va a perder. No tenga ninguna duda que va a perder. Mínimo va a estar sellado, ya le aviso. En principio quiero mostrar este. Está titulado Después de las confesiones de la carne. Wow. Ahí está. Ahora les cuento qué es. Es una serie de trabajos compilados por Sandra Boehringer y Lori Lofer en una coedición con Letra Viva. Este libro tiene un poco de historia. Los autores son Alouche, Fabrice Bourles, Raquel Capurro, Legoffé, Melenot, Mayette Viltard. Hay muchos que conocen que son de la École o del ámbito de la École. Pero este libro dialoga un poco con una vieja compilación que hizo David Alperin, que es bastante conocida, Before Sexuality, de los 90, un socotroco de 800 páginas con pensadores de todos los rubros, siguiendo un poco el plan de Foucault, de la sexualidad, de la historia de la sexualidad, ahondando en la erótica y la sexualidad griega. Eso se publica en los 90, los franceses hacen unas jornadas 20 años después de ese libro, esta jornada que está acá, se publica en francés unas 400 páginas y la versión española ya llegamos a 250, va mermando un poco, pero Va perdiendo carne. exactamente, Y- en el camino, en el camino. Atlántico. Pero hay un montón de textos muy interesantes de los cuales no había traducción, incluso el tomo fundacional de Alperin, no hay traducción completa, son 800 páginas, una infinidad de trabajos imposibles de un coloquio internacional. No creo que eso se publique completo en español, pero sí fragmentariamente. Y estos al menos llegan, de la jornada francesa, llegan al castellano por Ediciones L'École. ¿Le parece bien? Muy bien, Creo que- muy Bueno, interesante. Marco, no se lo voy a robar, ¿eh? Ladrón que roba. Acá está No, lo tenemos a Marco con la vista láser. Bueno, yo traigo también. Sí, sí, Joder, sí. totalmente. Sí. Yo traigo acá Nos ponemos de pie, por favor. este libro de Lila Feldman. Varones de carne y hueso. Varones de carne y hueso, nuevas masculinidades es lo que ella pregunta. Este libro se publicó ahora, para abril del 2026, se presentó en la Feria del Libro
Que le Buenos vamos a Aires. contar a nuestra audiencia que Lila Feldman es nuestra invitada para el 25 de junio. Ah, pero muy bien. Así que la estamos esperando con muchas ganas. Muy bien. Leído para el 25 de junio. Por supuesto, Bueno. leído y subrayado. Muy bien. Yo le hice una entrevista la semana pasada La vi. en Yesuilacán, la verdad, La vi. muy bien. Hizo la tarea, está haciendo la Bien, tarea, muy bien. Gamarra, muy bien. Muy bien. No, la Ahora verdad, que la abandonan, tiene que... claro, también. Por segunda vez. Te das cuenta. La verdad que el libro de Lila es excelente en justamente lo que ella trabaja, que tiene que ver, ella habla mucho de lo que es el centro y la periferia, las cuestiones de la hegemonía y digamos, lo que no es hegemónico. En el libro habla particularmente de la amistad entre los hombres, la sensibilidad masculina, el silencio en los varones. Habla algo que me gustó mucho, también que ella como que cuestiona, dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con la famosa deconstrucción? Y ella tiene todo un postulado con eso, y no habla de que no hay una deconstrucción, sino que habla de una construcción. Y algo que me pareció sumamente interesante es un capítulo que ella tiene sobre la masculinidad y el fascismo. Se mete directamente con eso, me parece muy interesante el postulado que hace, De plena actualidad. de mucha actualidad. Así que realmente un libro interesante, un libro para pensar. No, es un libro, a ver, Lila se presenta como con esta feminista, pero que escribió un libro no para feministas, sino un libro para hombres, y también no solamente para psicoanalistas, así que me parece un libro interesante. Bueno, varones de carne y hueso. Varones de carne y hueso. De algún modo rehumaniza. Totalmente. A ver, ¿en qué lugar está el hombre hoy? Y la verdad que lo habla desde ella, desde su pensamiento, lo habla desde ella, desde la clínica. Me parece un libro muy interesante y muy actual. Bien, estaba, Sí. perdón, esta curiosidad insana que me carcome, estaba viendo si los varones de carne y hueso, en la foto de tapa no era inteligencia artificial. Ah, interesante. Y yo creo que sí, no lo dice. Tampoco dice que sea una fotografía, así que supongo que el hombre de carne y hueso es un poco digital en Decía. este caso. Podría ser. No se lo pregunté yo a eso. Bueno, Me se quedé- lo vamos a sí, preguntar exacto, cuando venga. exacto. Sí, la verdad que no lo sabía. Bueno, Sí. pero pensando sinceramente en el Ni Una Menos de ayer, No puede con su genio. No se puede. La maldad me puede. No puede, Sánchez. no puede. La maldad me puede, pero eso sí. Bien, para terminar arriba de la terraza, no sé dónde vamos a terminar. Sírvanse, por Salud. favor. Vamos a fumar a la terraza. Exactamente. decía Woz. Ya que arrancamos con abuso que teníamos por acá, apego, desapego, muertes de hijos. apego tóxico. Vamos con el suicidio. Bien. Así terminamos bien arriba este jueves. Este es un libro también de L'École. De Letra Viva una- también. Exactamente, en Un coedición con saludo Letra para Viva. Leandro Salgado, Exacto. que siempre nos escucha. Bien. Ujú. Una traducción. Tengo después una noticia de Leandro Salgado que les voy a tirar. Está embarazado. Más o menos. Ok. Ah, Bien. Es una traducción de un libro de Jean-Louis Susse. Sobre este tema puntualmente hay varios artículos, pero nadie se detuvo a contar la historia entera. El libro se llama Nicolás de Staël, Alcances de un acto. Es un hecho histórico bastante conocido. Este tipo, Nicolás de Staël, es pintor, era pintor. Uno de sus cuadros es esto que ven acá. Pintaba paisajes abstractos, ¿sí? Se hizo muy conocido al terminar la Segunda Guerra Mundial. Todo fue éxito. Expone en Estados Unidos, en Suiza, en distintos lugares. Vuelve a Francia, monta en su vuelta triunfal una muestra. Un crítico lo critica mal y se tira del 15º piso haciendo un paisaje abstracto más en la vereda de su atelier. Bien, lo que hace Susse
el hecho ha sido tomado por otros psicoanalistas, pero como hecho, como acto consumado, como una anécdota de suicidio. En este caso, trae parte de la correspondencia, recortes de periódicos, la verdad que es muy interesante. Así que nada. Hace como si fuera una biografía hasta el acto, digamos. Tuve el gusto de estar en la presentación de ese libro. Muy bien. En una presentación que hizo para muy poquitas personas, creo que éramos 10, 15 como mucho, en un lugar muy, muy pequeño. Y así que tuve el gusto de digamos, que en un viaje muy rápido que hizo por Buenos Aires, presentó este libro. Y también bueno, estuvo como invitado en exactamente, sí. cuando fue a dar el seminario a Córdoba, hicimos una entrevista fue un poco accidentada, digamos. Sí, desde Rubén Libros. Desde Rubén Libros, sí. de Córdoba, Okay. y sí, lo entrevistamos a Sus. con algunos inconvenientes técnicos, pero que logramos... reconstruir con inteligencia no artificial, artesanal. Artesanal. Sí, Así pero bueno. fíjense que Pulsión de Radio siempre está anticipando las noticias. Bien. Yo tengo un par de avisos parroquiales. A ver, el chisme. El chivo que yo tiro es este fin de semana, el sábado 6, va a haber una jornada en el Colegio de Psicólogos de Quilmes, donde van a estar Diana Altavilla y Jorge Cantis. Diana Altavilla, especialista en suicidio, que en la próxima voy a traer el último libro de ella. Bien. Ella es una especialista en suicidio. Bueno, voy a traer, ella va a estar presentando su libro ahí. Y Jorge Cantis, un especialista en discapacidad, va a presentar la segunda edición de uno de sus 3 libros sobre discapacidad en una jornada en Quilmes. Yo estoy en parte de la organización de esto, y el viernes que viene, de la otra semana, el 12, va a ser una feria del libro psicoanalítico en la Universidad de la USAL. Así que en la Universidad del Salvador es de entrada libre y gratuita. Repita, por favor. En la Universidad del el primero es el sábado 6 de agosto, sí, en el Colegio Alemán, a la mañana. ¿6 de agosto? El 6 de junio, perdón, ya me fui en los meses. Okay. 6 de Sáquele, por favor, déjele la poquito botella. Fue. El 6 de junio, de 9 a 1, de 9 a 13, en el Colegio de Psicólogos de Quilmes, el Colegio Alemán. El 12 de junio, en la Facultad de Psicología de la USAL, en Marcelo T., de 10 a 20, es la Feria del Libro Psicoanalítico. Bien. Adentro de la USAL es abierta al público, así que muy pronto va a estar publicado, mañana está publicado el programa, va a haber 12 presentaciones de libros, así que bueno, están todos invitados, muchos autores de letra viva. Y el último que les quiero contar es que también el 25 de junio, pero a las 20, puede ser que se haga doblete, ir a Jesús Lacan. Le voy a hacer una entrevista a Leandro Salgado con la historia de Letra Viva y todos los entretelones y cosas que tiene un editor psicoanalítico. Pero 25 es jueves. Porque Leandro no puede el miércoles. Yo hago todas las entrevistas los miércoles, pero ese no podía. 8 de la noche. Bueno, habría que ir primero a las 20 horas. 20 horas, Jesús Lacan, de modo híbrido. El que quiera puede venir presencial. Jueves 25. Jueves 25 de junio. De junio, 20 horas. 20 horas. De 20 a 21 va a ser la entrevista. Se pueden venir después corriendo. No, vamos, claro, y venimos corriendo. Bueno. Y antes de terminar el programa, me gustaría leer un comunicado de la Federación de Psicólogos de la República Argentina en relación a un hecho muy grave que está ocurriendo. El comunicado se titula Rechazo a la implementación de inteligencia artificial para admisión en salud mental. Desde la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina expresamos nuestra preocupación ante la decisión de OSDE de implementar mecanismos de admisión en salud mental mediados por inteligencia artificial. La admisión en salud mental no constituye un simple procedimiento administrativo ni una operación de clasificación automatizable. Se trata de un acto clínico que requiere escucha profesional, lectura contextual, capacidad de interpretación y responsabilidad ética.
Reducir el motivo de consulta de una persona a un conjunto de palabras procesadas algorítmicamente implica desconocer la complejidad del padecimiento subjetivo y la singularidad de cada trayectoria humana. Resulta especialmente preocupante que se presente esta modalidad como una recomendación personalizada, humana y eficiente. Ningún sistema de inteligencia artificial puede reemplazar la escucha clínica ni las intervenciones construidas desde el vínculo profesional. La salud mental no puede abordarse desde lógicas de automatización que transforman el sufrimiento psíquico en datos clasificables y consumibles por plataformas tecnológicas. La utilización de inteligencia artificial en procesos de orientación o derivación también abre serios interrogantes éticos respecto del tratamiento de información sensible vinculada a la salud mental de las personas usuarias. La aparente neutralidad tecnológica suele encubrir mecanismos opacos de categorización y segmentación cuyos criterios permanecen desconocidos para quienes consultan. En un contexto de creciente mercantilización de la salud, advertimos además el riesgo de que estas herramientas terminen reemplazando espacios de evaluación y escucha profesional con el objetivo de reducir costos operativos, debilitando aún más las condiciones de acceso a cuidados integrales y de calidad. La innovación tecnológica solo puede tener sentido si se encuentra subordinada a principios éticos, sanitarios y de derechos humanos. La inteligencia artificial puede eventualmente constituir una herramienta complementaria para tareas administrativas o de organización de información, pero nunca sustituir la dimensión clínica del encuentro humano que constituye el núcleo de toda práctica en salud mental. La salud mental requiere políticas públicas, equipos interdisciplinarios, trabajo territorial y profesionales formados. No bots que simulen escucha allí donde las personas necesitan ser verdaderamente escuchadas. Bueno, ese es el comunicado de FEPRA. Bien, Terminamos nos arriba. volvemos a encontrar el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.